Hola, soy Bea Aguilar de Rebonica y en este vídeo vamos a ver cómo hacer estos gnomos de una forma súper rápida y súper fácil. En media hora están hechos y son perfectos para decorar o para regalar en Navidad. Espero que os guste. Venga, vamos a ver cómo se hacen. Vamos a empezar con la base. Para hacer la base vais a necesitar un círculo de 15 centímetros y medio de diámetro. Y lo que vamos a hacer es marcarlo en una tela que nos guste. Yo estoy utilizando una tela así como, es como una franela, pero podéis utilizar la tela que tengáis. Colocamos el patrón en la tela y dibujamos con un bolígrafo borrable o con un lápiz. Después lo vamos a pasar también a cartón. Yo estoy utilizando un cartón prensado. Si no tenéis este tipo de cartón, pues podéis poner un cartón normal, doble o triple. Lo pegáis y así eso va a hacer que el cartón esté más duro. Ahora colocamos justo encima y vamos a pegar todo ese borde que nos queda, porque dejamos como 1 centímetro alrededor, lo vamos a pegar con silicona. En este caso no voy a pasar patrón porque me parece que vaya a tardar más en descargarlo que en dibujar esto, que es lo más complicado, porque lo demás son círculos. Entonces yo voy a ir dando las medidas. Esto sería la parte de la mano y mide de ancho 4 centímetros y medio. Simplemente tenéis que dibujarlo y recortarlo. Ahora lo voy a pasar a la tela. Voy a colocar una tela derecho con derecho. Yo en este caso estoy utilizando antelina, pero podéis utilizar la tela que tengáis, o fieltro o alguna tela polar también quedaría bien. Y lo voy a pasar, como se ve en la imagen, a la tela. Ahora vamos a coser desde un lado al otro. Lo podéis coser a máquina o lo podéis coser a mano, eso ya como queráis. Cosemos todo el borde y ya después recortamos y damos la vuelta. Vamos a necesitar también un círculo de 9 centímetros de diámetro. Con este círculo vamos a hacer la nariz. Yo voy a utilizar tela de punto, pero podéis utilizar cualquier tela que sea elástica. Punto, algodón elástico, licra, unas medias, algo que sea elástico, un tipo de tela que sea elástica. Y vamos a dibujar y vamos a recortar justo por la línea. Vamos a coger una aguja con un hilo resistente, yo voy a utilizar hilo torzal, y vamos a hacer un punto envuelto por todo el borde. Una vez ya que lo tenemos así, vamos a cerrar un poco y vamos a rellenar. Vamos a coger un poco de relleno, vamos a hacer como una bolita y la vamos a meter dentro. Después cerraremos y remataremos bien. Ahora vamos a hacer las mangas y vamos a necesitar 2 trocitos de tela de la misma que hemos utilizado para la base, que mida 9 de ancho por 11 de largo. Y en el largo, en lo que mide 11, vamos a colocar silicona por la parte del derecho y vamos a pegar. Lo vamos a hacer tanto en una como en la otra. Una vez que ya la tenemos pegada, vamos a hacer un punto envuelto por la parte de arriba.
Ahora damos la vuelta y yo voy a coser lo que serían las manos, las manoplas más bien, las voy a coser a mano, pero las podéis coser también a máquina. Las voy a coser a mano en este caso para que si no tenéis máquina, pues podáis hacerlo y os resulte más fácil. Ahora recortaríamos las manoplas, daríamos la vuelta y rellenaríamos. También vamos a rellenar los brazos. Ahora vamos a cerrar la manopla dándole simplemente una puntada en el centro para que no se nos vaya el relleno hacia arriba y se nos quede vacía. Y ahora la vamos a unir a la manga. Vamos a ir cogiendo tela de la manopla y tela de la manga, tela de la manopla y tela de la manga. Y al llegar al final remataremos. Esto lo vamos a hacer tanto en un brazo como en el otro. Ahora le voy a colocar una puntilla, por darle, no sé, un toque diferente. Le voy a pegar una puntilla justo por el borde. Ponemos un poco de silicona y por ahí pego. Ahora voy dando toda la vuelta. Corto un trocito para luego poder doblar y ya doblo y pego. Ahora voy a coger una cinta con motivos navideños. Yo esta cinta la compré en Teddy y me gustó bastante y me la cogí para los gnomos. Mirad, lo que hago es cortar, dejar la parte que voy a pegar recta, lo más recta posible, y por ahí pego con silicona. Y hago lo mismo que he hecho con la puntilla, pego, luego por el otro lado dejo para hacer un doblez hacia adentro y volver a pegar.
Venga, pues ahora ya vamos al cuerpo, vamos a utilizar la misma tela que hemos utilizado para las mangas y la base y vamos a necesitar una tira de tela que mida 24 de alto por 48 de ancho y vamos a coger un dobladillo en la parte de abajo con silicona. Vamos a ir poniendo silicona y vamos a ir pegando. Una vez que ya hacemos esto, pues vamos a pegarla a la base. Justo por el borde de la base vamos a ir pegando toda la tela. Ahora, una vez que ya llegamos al final, podéis hacer dos cosas. O hacer la tira de tela de ancho en vez de 48, de 50 y hacer un dobladillo y pegarlo, o hacer lo que yo voy a hacer, que le voy a poner una tira de tela de la misma que le he puesto en los brazos, de arriba abajo. Simplemente vamos poniendo silicona y vamos pegando. Quería decir una tira de cinta, me he equivocado. A ver, a mí me parece que así queda mucho más mono, pero esto ya va un poco en gusto. Si no queréis complicaros mucho, pues lo hacéis con la misma tela y ya está. Así vamos pegando hasta llegar a la parte de arriba. Ahora ya vamos a empezar a rellenar. Vamos a rellenar bien, que nos quede bien relleno. Y ya una vez que rellenemos, que lo tengamos ya relleno, vamos a cerrar con un punto envuelto, vamos a apretar y vamos a rematar. Para la barba yo voy a utilizar pelo sintético blanco, pero también podéis utilizar lana blanca o también en un tono gris, o también podéis usar peluche. Ahora voy a ir poniendo silicona y voy a ir pegando. Voy a pegar hacia un lado, voy a dejar que seque y luego voy a dar la vuelta y voy a pegar hacia el otro. Y así lo voy a hacer hasta que ya no quede pelo. Ahora vamos a pegar la nariz justo ahí. Vamos a poner silicona. Bastante silicona, que nos pegue bien. Y vamos a pegar justo en el centro. Justo ahí pegamos y sujetamos bien hasta que seque. Ahora, para hacer el gorro vamos a necesitar la misma tela que hemos utilizado para las manoplas y vamos a utilizar una tira de tela que mida 1 metro de ancho por 25 de largo. Y vamos a hacer lo que se ve en la imagen. Vamos a poner la regla desde una esquina hasta la otra y nos vamos a marcar una línea que luego vamos a coser. Esto lo vamos a hacer poniendo la tela doble, como se ve en la imagen, derecho con derecho. Vamos a coser como indico en la imagen, la línea que hemos hecho con la regla y luego por el borde de fuera también vamos a pasar otra costura.
Ahora vamos a recortar toda la tela que nos sobra y vamos a dar la vuelta. Vamos a sacar bien la punta de arriba, nos ayudamos de un rellenador o de un palito y sacamos bien la punta hacia afuera. Vamos a coger un dobladillo por la parte de abajo y lo vamos a pegar con silicona. Después vamos a rellenar bien el gorro. Vamos a coger un alambre del tamaño del gorro aproximadamente, un poquito menos. Y lo voy a poner doble en este caso porque el alambre que yo tenía no era muy grueso y he decidido ponerlo doble y le voy dando la vuelta así como se ve en la imagen. Luego la parte de abajo la subo hacia arriba para que no rompa la tela y ya lo meto justo en el centro del gorro, una vez que ya está relleno. Vamos a pegar los brazos, ponemos silicona por la parte de dentro y ya pegamos y sujetamos bien hasta que seque. Venga, vamos a colocar el gorro, vamos a meterlo por la parte de arriba y lo bajamos de la parte de atrás un poco porque es más largo por la parte de atrás que por la parte de adelante. Y ahora vamos a pegar justo debajo del gorro por la parte de donde está el brazo. Por ahí ponemos silicona y pegamos. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Pegamos y dejamos bien que seque. Ahora voy a bajar el gorro hacia abajo, le voy a dar forma así como un poco hacia abajo, como lleva el alambre, y ya voy a pegar la nariz al gorro. Voy a poner un poco de silicona por la parte de arriba de la nariz y voy a pegar. Ahora voy a cogerme una puntilla igual que la que he utilizado para los brazos y se la voy a pegar desde el centro hacia los laterales, bajando hacia abajo, la voy a pegar por todo el borde. Ahora vamos a pegar la cinta justo encima de la misma forma. Así de esta forma, un poco más abajo. Voy a ir pegando toda la cinta, empezando desde el centro, justo ahí. Empezando desde el centro, me voy primero para un lateral y luego para el otro. Y así voy pegando toda la cinta. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a coger una aguja y vamos a hacer como una arruga en la parte del centro del gorro, en la parte de abajo, ¿veis? Vamos a ir pasando un hilo y vamos a hacer ahí como una arruguita, ¿veis? Para que se quede arrugado de ahí.
Yo le voy a poner un cascabel, pero le podéis poner en la punta del gorro, le podéis poner un pompón o le podéis poner cualquier otro adorno. Ahora que está cerca la Navidad hay muchísimos adornos de Navidad, podéis buscar algo que os guste y ponérselo en la punta del gorro. Yo le voy a pasar una cinta al cascabel, como se ve en la imagen, voy a hacer un lacito y se lo voy a pegar justo en la punta del gorro. Venga, pues ya vamos a los adornos. Yo estuve el otro día en Teddy, compré estos adornos navideños. También creo que vi cascabeles, si no me equivoco. No sé si eran exactamente como el que se ve ahí, pero porque yo este cascabel lo compré en un bazar. Pero sí que es verdad que las piñas y los adornos navideños que le voy a poner en el gorro, todo esto lo compré en Teddy. Y creo que, si no me equivoco, habían también cascabeles. Voy a cortar unas ramitas de este tipo. Si no tenéis esta exactamente, pues algo parecido, no sé, buscar los adornos que más os gusten, lo que encontréis. Y ya os digo que en Teddy había muchas cosas de Navidad y bueno, ahora están poniendo las cosas de Navidad. Pero en Teddy había bastantes cosas así de este tipo. A todos estos adornos le voy a dar un poco con pintura blanca y así le voy a dar el efecto este como de nieve. Y ya una vez que estén secos, pues los colocaremos. Bueno, pues ya simplemente es colocar los adornos de Navidad. Yo los voy a pegar de esta forma, pero ya vosotras podéis hacer la combinación como más os guste. Venga, ya para terminar vamos a dar un poco de color en la nariz. Yo lo voy a hacer con pastel seco, pero lo podéis hacer también con colorete. Lo estoy haciendo en un tono rojo. Y también me gustaría que me dejaseis en comentarios si queréis que os haga vídeos de compras que hago. Ayer, por ejemplo, fui a comprar un montón de telas para cosas que voy a hacer en el canal. Entonces, dejadme en comentarios si queréis ver todo ese tipo de cosas. Y también, pues, no sé, os puedo dar ideas de dónde podéis comprar según qué cosas, según qué telas. Pues dejádmelo en comentarios. Pues hasta aquí el vídeo del gnomo, espero que os guste, espero que os resulte fácil, espero que hagáis mucho, son súper bonitos, súper rápidos de hacer, fijaros, es que queda monísimo. Y bueno, y ya pues nos vemos en el próximo vídeo, un besico.